El tema de hoy se llama No hay lugar para el hombre. Le quiero pedir el favor de que usted abra su Biblia en Génesis, capítulo número 4. Y le pido el favor de acompañarle desde el versículo número 1 hasta el versículo número 16. Dice la Escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy delante de la tierra, y en tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de... Bien, el título es No hay lugar para el hombre. Dios creó al hombre con un propósito. El hombre no fue creado porque a Dios le pareció un día cualquiera crear un ser que respirara, que se moviera, que pensara, que interactuara con otros seres y sencillamente tuviera un nacer, un vivir y un morir. No. Dios, antes de crear al hombre, ya tenía un plan concebido para con la creación. Él tenía un propósito con el cual nos creó. Y dentro de ese gran propósito estaba el que usted y yo le honráramos a Él, le adoráramos, es decir, le sirviéramos a Él y viviéramos para Él. Él es el creador y nos creó con ese propósito. Dice la Escritura en los Salmos que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que Él en su perfecta voluntad nos creó. Así que cuando nosotros queremos conocer más a los hombres y conocer más el propósito que a nosotros nos corresponde en esta vida, debemos conocer las palabras de Dios. Y en el texto que acabamos de leer, muestran a Caín y a Abel, hijos de Adán y de Eva, y dice que Caín era un hombre que labraba la tierra
y que Abel era un hombre que pastoreaba. Y que un día ellos vinieron a rendirle el culto a Dios. Que un día ellos vinieron a presentar ofrenda al Dios Altísimo. Ellos vinieron a honrar a Dios. Pero dice la Escritura en el versículo número 4, dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero cuando habla acerca de Caín, no dice eso. Dice simplemente: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y no dice más nada. Caín trajo ofrenda, Abel trajo ofrenda. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y entre Abel? Dirijamos por favor a Hebreos, capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11, versículo número 4. Hebreos capítulo número 11, versículo 4 dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por él. Escuchen muy bien lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué dice? Más excelente sacrificio. Para nosotros como hombres, la palabra excelente significa que ya alcanzó lo más. Pero aquí dice más excelente, o sea, mejor que lo mejor. ¿Qué podría ser que una ofrenda fuera mejor que lo mejor? Si yo le ofrendo a Dios, un ejemplo, a Abel ofreció una oveja, y si esa oveja era una ofrenda excelente, es decir, era la mejor, ¿qué podría hacer que otra ofrenda o otra oveja fuese mejor que ella? Si esa es la excelente. Eso es lo que deberíamos pensar en este momento. Si todos, por ejemplo, traemos nuestra manera de honrar a Dios, de darle ofrenda a Dios, ¿qué harían? Supongamos que todos traemos exactamente la misma ofrenda a Dios. ¿Qué haría que la una fuera más excelente que la otra? Eso es lo que debemos pensar. Y dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. Abel alcanzó el testimonio de que era justo. Pero ¿qué fue lo que hizo que él alcanzara ese testimonio que fuera justo? Pues que presentó una ofrenda más excelente. Pero ¿qué fue lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera más excelente que la ofrenda de Caín? Dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Imagínense, más de 4000 años después, usted y yo todavía estamos hablando de Abel. Y estamos diciendo que fue justo delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abel que no hizo Caín? Está en la primera frase: por la fe. Por la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Así que, aunque todos nosotros trajéramos delante de Dios la misma ofrenda,
Lo que hace diferencia entre la ofrenda que presenta el uno y la ofrenda que presenta el otro es la fe con que presenta esa ofrenda. La diferencia, aunque usted también viene el día domingo a rendirle culto al Señor, y aunque usted se sienta en el mismo tipo de sillas que la persona que tiene al lado, y aunque usted lee los mismos textos bíblicos, y aunque usted escucha las mismas canciones para alabar al Señor, y aunque los músicos que usted ve al frente son los mismos que ven todos, en la fe radica la diferencia. En la fe radica que usted, cuando cante al Señor, su alabanza llega hasta el reino de los cielos, pero la alabanza del otro no llega ni siquiera a su mismo corazón. En la fe radica la diferencia, que aunque aquí hubiesen dos guitarristas interpretando la melodía para alabar al Señor, en que solamente uno fuera escuchado en el reino de los cielos, la diferencia está en la fe. Aunque usted tuviera una voz no muy agradable, no muy melodiosa, si usted se levanta y canta con todo su amor y con toda la fe, escuche bien, con toda la fe, esa canción honra al Señor. Radica en la fe la diferencia. ¿Y cuál es nuestra fe? ¿En qué se basa nuestra fe? ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? ¿En qué es en lo que la Biblia dice que si no creemos seremos condenados? Pues nuestra fe es en Cristo Jesús, porque Él nos justificó y nos liberó de todo pecado. ¿De cuántos pecados nos libertó Él? De todos. Nos limpió totalmente. Pero para que usted y yo permanezcamos limpios delante de Dios, tenemos que vivir como Abel, presentar siempre nuestras vidas como con fe. ¿Con cuál fe? La fe que dice, no es por mí, es por Él. La fe que dice, yo no puedo. Entre una de las cosas que usted encuentra en el libro del Éxodo es que usted comienza a ver a Moisés, ¿no? Y aquí más adelante en Hebreos dice que Moisés renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Renunció a ser llamado príncipe de Egipto y prefirió irse tras la promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Renunció a los bienes de este mundo. ¿Por qué? Porque tuvo que fe. Por la fe Abraham sacrificó a su hijo. Pero si Abraham se hubiera levantado cualquier día y hubiera dicho, Señor, yo te amo tanto que voy a sacrificar a mi hijo, no sirve, porque Dios no se lo había mandado. Pero cuando Dios se lo mandó, él tuvo fe. ¿Cuál fue la fe de él? Dios proveerá. Si Dios me dio hijo, siendo de la edad que tuve a mi hijo, ¿cuánto más no podrá levantar a mi hijo en medio de los muertos? Y estaba profetizando acerca de la muerte de Jesús, acerca de que si el Señor nos iba a proveer el cordero inmolado, que a usted y a mí nos limpia de todo pecado, pues cuánto más Dios no iba a ser capaz de levantarse en medio de los muertos y vencer a la muerte y darnos a nosotros la herencia de la vida eterna. Esa es la fe en la cual nos fundamentamos todo. Apocalipsis capítulo 3 dice, pero no te olvides del primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El amor por la fe. Porque el versículo anterior dice, tú has tenido amor por la obra, por mi nombre, pero te has olvidado del amor por la salvación. Esa es nuestra fe, que creemos en Cristo Jesús, que Él nos libertó de todo pecado. ¿Alguno aquí considera, cree y acepta que es pecador delante de Dios? Yo acepto que peco delante de Dios, pero también creo que por la fe puesta en mi Señor Jesucristo y por la ofrenda que Él mismo propuso para presentársela al Padre, ahora
tengo acceso al Padre. Ahora estoy revestido de Cristo Jesús. Por eso, intencionalmente corregí la oración cuando comenzamos, después de que leí el texto. Dije, Padre mío. Y corregí, dije, no, Padre nuestro. Porque no me puedo presentar solo. Me tengo que presentar con mi Señor Jesús. Con mis propias obras no puedo acceder al trono celestial. Con mis propias obras, con mi propio pensamiento, con mi propio querer, no puedo. Y les estaba contando que una de las cosas que aprendemos del libro de Éxodo es que Moisés renunció a todo esto. Moisés renunció a toda esa vida de lujos. Y aún más, siendo alguien tan alto dentro del reino, Moisés salió corriendo, ya huyendo. En ese momento era el más vil de todos. Porque es que sus hermanos, aunque eran esclavos, ellos se movían tranquilamente. Pero a él le tocó salir huyendo, porque dice la palabra que Faraón buscó matarlo. Así que era el más vil Moisés. Y tiene el encuentro con el Señor 40 años después. Y por fe, Moisés después regresa a la tierra en la cual buscaban matarlo. Y en esa tierra, en donde sus hermanos le habían preguntado que quién lo había puesto por juez o por señor para que hiciera juicio, ahora regresaba como juez y libertador de la nación de Dios. Y lo saca y muestra gran poder Dios a través de la vida de Moisés y causa cierto problema en nuestro ego humano pensar que Moisés, después de que se soportó a toda esa nación durante 40 años en el desierto, por un error, un día que se ofuscó, un día que quiso decir, ya no me los aguanto más, desobedeció al Señor y de la peña brotó agua. Dios cumplió la promesa, pero lo que Moisés hizo no era la voluntad de Dios. Y por esa causa Dios le dice, bueno Moisés, por cuanto quisiste poner tu voluntad y no la mía, ya no entrarás a la tierra prometida. Y le causa un problema en el orgullo, ¿no? Pero si Moisés, tan bueno que fue, tan fiel, permaneció, toda su generación pereció en el desierto, ¿cómo es posible que por ese error sea descalificado? Pues bueno, eso es una muestra de que no hay lugar para el hombre. No nos podemos justificar a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros es lo suficientemente bueno como para decirle al Señor, yo me puedo salvar a mí mismo? ¿Quién? Si la Escritura dice que aún los que no tienen ley, que aún los que no han escuchado el Evangelio, su propia conciencia los acusa, por cuanto la ley de Dios no está escrita solamente en este libro, sino que también está escrita en el corazón, en el espíritu de cada uno de los que han pisado esta tierra. Así que no hay escapatoria. Nosotros caímos del lugar, de la posición en la cual estábamos. Así que ahora nosotros necesitamos recurrir a Él. Esa es la fe. Abel presentó su ofrenda, pero Abel no dijo, esta ofrenda, con esta ofrenda yo voy a ser más grande que mi hermano. No. Dice que la presentó con fe. ¿Cuál sería la fe de Abel? Porque Abel no conocía la historia de Jesús. Abel no conocía la historia de David. Abel no conocía la historia de Moisés. Abel no conocía la historia de Abraham. Abel, la única historia que conocía era la del huerto. Así que, ¿cuál sería la fe que tenía Abel? Seguramente restituir y mantener esa conciliación entre Dios y el hombre por cuando había pecado en el huerto. Pero dice que Caín presentó también una ofrenda, pero lo hizo ¿qué? Sin fe. ¿Y cómo sabemos que lo hizo sin fe? Porque Dios siempre da testimonio de todos los que obran por fe.
Regrese conmigo por favor a Génesis 4 y mire lo que dice el versículo número 6. Entonces el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ay, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acá hay una pregunta que me he hecho, pues espero, sé que mi Señor me la contestará en algún momento. ¿Cómo Caín se dio cuenta que Dios no le había agradado? ¿Cierto? No lo sé en este momento. Si la Escritura lo dice, yo en este momento no lo sé. Pero la Escritura dice que a Dios no le agradó y que Caín se dio cuenta de que a Dios no le había agradado. Y entonces, ¿qué hizo Caín? ¡Se molestó! Entonces puede que hoy, por ejemplo, cuando se nos llamaba la atención acerca de la alabanza, alguno se haya molestado. Ay, pero entonces, ¿cómo es que quieren? ¿Será que él es el único? ¿No? Entonces se ensañan contra ese Abel en ese momento, ¿no? Y espero y verá, yo también puedo buscar su momento oportuno para... ¿Por qué? Porque cayó en cuenta en que realmente lo que estaba haciendo no era agradable a Dios. Y entonces, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces tal vez usted llega contento a rendirle el culto al Señor y vamos a cantar la música del cielo. Entonces vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar al Señor. Y entonces dice, sí, yo quiero adorarle, pero entonces usted piensa que la manera de adorarle a Dios es, o sea, algo muy trivial, muy malo, muy simple. Pero usted está contento haciendo eso. Pero viene la palabra del Señor y dice, aunque tú estás contento, aunque tú te sientes bien, cómodo con eso, esa no es la manera de ofrendar a Dios. Entonces usted, pero si es que debe ser de corazón de lo que le nace a uno, sí, pero tienes que limpiar tu corazón, porque la abundancia del corazón no solamente hablas, sino que tal cual tú piensas, tal cual tú eres. Así que tienes que limpiarte para que todo lo que tú expreses sea agradable a Dios. Pero a Caín no le gustó eso. Caín quería que lo aceptaran tal como él era, pero es que eso es lo que me nace del corazón. Sí, Caín. Y eso es lo que hay que darle a Dios, lo que le nace del corazón. Pero lo que nace del corazón debe ser puro, limpio, sin mancha, agradable a su voluntad, no a nuestra voluntad. ¿Y qué pasa cuando entonces Dios viene y le muestra a Caín su desacuerdo con la ofrenda? Dios le advierte algo. Obviamente la advertencia está muy para y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás. Mire, usted no se preocupe, mientras usted haga conforme a Dios, usted será enaltecido. Pero no por los hombres, por Él. ¿Cómo enalteció Dios a Moisés? Si usted tiene la vida espiritual, va a decir, yo también quiero eso. Si no, va a decir, ¿sabe cómo Dios enalteció a Moisés? Moisés está escrito en el libro, en los cielos, tiene quien accederá. Moisés ya había renunciado a Egipto, ¿cierto? ¿Y qué hizo Moisés para que no quedara en vergüenza toda la obra del Señor? La del Señor, no por el pueblo, la obra del Señor. ¿Qué dijo? Señor, bórrame el libro de la vida, pero salva a tu pueblo. No lo aniquiles. Había una propiedad que le quedaba a Moisés, ¿cuál? La memoria de él en el reino de los cielos para siempre. Si usted lee el libro de Hebreos, habla de una cantidad de hombres y mujeres que han hecho memoria en el reino de los cielos,
que han hecho historia en el reino de los cielos. Esa es la gloria que nosotros debemos añorar que el Padre nos dé. Porque en Apocalipsis dice que cuando llegue el final de los tiempos se abrirán los libros y todo aquel que esté inscrito tendrá acceso al reino de los cielos. El que no será desechado. Esa es la gloria que nos va a dar, pero no es la gloria de este mundo. No es la palmadita en la espalda ni la palmadita, la buena suerte que nos va a dar. No. Es algo más glorioso y para siempre. ¿A cuántos artistas Jorge Barón llama la patadita de la buena suerte? ¿Y cuánto les dura la patadita de la buena suerte? A algunos les dura solo ese momento. Después de ahí nadie más los contrata. Y a otros, digamos, otros que duran mucho tiempo, hasta ahí les llega. Pero la herencia del reino de los cielos, el tener memoria, la gloria del reino de los cielos, es para siempre. Y saben, cuando estemos en el reino de los cielos, dice la Escritura que recibiremos la gloria, entonces nos darán una corona, imagínense. Pero más adelante, ¿qué dice la Escritura? Que cuando pase el soberano, esas coronas es nuestro galardón que le tenemos preparado a él. Porque si estamos en el reino de los cielos y recibimos algo, es por él y es para él. Así que arrojamos coronas delante de él. Hay una canción ya de cierto tiempo, ya más de 20 años, que decía: ya arrojan coronas delante de él. Poderoso, Él es el único, no hay más. Esa es. La letra es fácil que se la aprenda, ya Apocalipsis 6 años. Con ojos del fuego penetrantes, ¿qué ocultaremos de él? No hay lugar para nosotros. Pero Dios advierte a la iglesia: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, mire lo que dice: y si no hicieres bien, ya Dios no dice nada, sino que dice Dios: el pecado está a la puerta. Inmediatamente. Pero es que a esa mujer siempre la llaman para lo mismo y a mí no me ven. Y yo hago exactamente lo mismo. Sí. Caín trajo ofrenda, pero Abel trajo una más excelente. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa la cantidad de ovejas, a Dios no le importa la cantidad de trigo, ¿no? A Dios le importa la humildad, el que lo reconozcan a Él como Dios. Hago una acotación: recuerde que el día en el cual le rendimos culto no fue hecho. O sea, este día no fue hecho por causa del hombre, perdón, el hombre no fue hecho por causa del día para rendir culto, sino fue al contrario. Dios hizo este día por causa nuestra. ¿Cómo así? Bueno, el culto no es para Él. Sí, pero lo hizo por causa nuestra, para que tuviéramos por mandato un día para honrarle a Él, porque si no nos enviaríamos de Él. Porque nosotros, no hay lugar para nosotros. Si nosotros no tuviéramos un día por mandato para rendirle culto a Dios, ¿usted cree que nos congregaríamos para rendirle culto? Le aseguro que seríamos como ruedas sueltas. Como cuando imagínense que un carro va por la avenida y se le suelta la llanta trasera. Así sería cada uno. Pero Él dice: por lo tanto, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien juntémonos y animémonos en el amor de Cristo, para que ninguno caiga. Por lo tanto, tengan paciencia con los débiles, tengan paciencia con los inconstantes, fortalezcan a los débiles, llamen la atención a los ociosos, etc.
No hay lugar para mí. Así que Caín tenía a la puerta el pecado ya le estaba haciendo, no le gustó, ¿cierto? Bueno, entonces damos que peque para que veamos que la muerte. No hay lugar para el hombre, no hay ofrenda tan alta que usted pueda hacer en sus fuerzas que Dios diga, esta es una lumbrera. Y que diga, bueno, aparte de Jesús, aquí está otro hijo en el cual tengo complacencia. No, no hay más. Y ahora le pido que me acompañen a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo número 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Veamos. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escuchen, ¿qué hizo Samuel con Saúl? Lo ungió como rey. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? Está atento a las palabras del Señor. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ven, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios le había dicho a Saúl a través de Samuel que acabara con ese pueblo. Hasta este punto cumple el mandato. Hasta este punto cumple el mandato. No, porque lleva vivo al rey y dijo que matara a todo hombre, a toda mujer, a todo animal, todo anciano, todo niño. Tal vez si a alguno de los que están llegando hasta ahora a la iglesia surge la pregunta: ¿y Dios por qué mandó a cumplir ese asesinato tan tremendo? No se preocupe, se lo explicaré si quiere al salir, pero no es el tema, ¿no? Es un tema bien amplio. Bueno, lo único que le puedo resumir es que créanme que Dios lo hizo en su justicia, y que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y todo lo que usted encuentra en la Biblia es testimonio para que tomemos ejemplo. Lo que sucedió con Sodoma y Gomorra es ejemplo de lo que va a ocurrir. Lo que sucedió con ellos es ejemplo de lo que va a ocurrir. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? No honraron a Dios, por lo tanto fueron consumidos por fuego eterno. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos a los que no honren a Dios? Serán consumidos por el fuego. ¿Qué pasó con Amalek? Se opuso al pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con los que se han opuesto al pueblo de Dios? Pues van a ser restituidos, destruidos. Ya les expliqué. Ya no me preguntan. Versículo número 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué fue lo que guardaron? Lo bueno. ¿Qué guardaron del ganado?
lo bueno. ¿Y ellos cómo sabían que era lo bueno dentro del ganado? Pues ya tenían la ley de Moisés. Así que seguramente los marranitos no pasaron esa prueba. ¿Por qué? Porque tenían pezuña herida. Entonces, mueren por marranos. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué dice? Se volvió de en pos de mí. ¿Qué sucede? Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está yendo en pos de Él. Pero cuando usted decide hacer su voluntad y no la voluntad de lo que usted está haciendo, es tomando su propio camino y alejándose del Señor. Así que ya no quiso ir Saúl más en pos de Dios. Y cuando usted toma su propio camino, usted se está ¿qué? Oponiendo a la voluntad de Dios. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted se opone a la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban destruyendo a Amalek? Porque se opuso al pueblo de Dios. ¿Y ahora qué estaba haciendo el que destruyó al pueblo de Amalek? Oponiéndose al pueblo, perdón, a la voluntad de Dios. Pero escuchen, no fue solo Saúl, todo el pueblo. Pero ¿por qué recayó sobre Saúl el enojo de Dios? Porque él era el que estaba direccionado. Usted se ha escuchado que nunca se dice el pecado de Eva fue el que nos condenó. ¿Quién fue el que recibió el mandato? Adán, porque cuando Adán recibió el mandato, Eva todavía no existía. Adán tenía todo lo que le había dicho: yo no puedo comer de ese fruto. La historia hubiera sido otra. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmelo. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Escuchen, Saúl ya hizo lo que tenía que hacer con el pueblo de Amalek, pero dése cuenta que él sigue con un corazón que habla de Dios. Cuando llega Samuel lo reconoce como el bendito de Dios, el ungido de Dios, y lo reconoce. Dice: bendito seas tú de Jehová, bendito seas tú. Y lo recibe alegremente. Claro, acaba de tener una victoria. Y más aún, tiene al rey que el pueblo que acabaron lo tiene ahí viendo todo el destrozo. Y Samuel le dice en el versículo 14: pues qué valido de ovejas y bramío de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Samuel no le dijo: ay, Saúl, tan lindo tú, pero te tengo una mala noticia. No. Ni siquiera le dijo: gracias por bendecirme. No. ¿Qué le dijo? ¿Qué es esto que estoy escuchando, Saúl? Pero bueno, Saúl no tarda en limpiarse las manos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. No hemos. Los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Qué fue lo último que le dijo Saúl a Samuel cuando lo saludó? He cumplido la palabra de Dios. Él dijo: fue el pueblo el que perdonó y fue el pueblo el que trajo. Saúl, se te olvidó que tú eres el rey. Se te olvidó que Dios te dio la autoridad para que tú dieras mandato al pueblo. Así que perdónanos, Saúl, pero no fue el pueblo, fuiste tú, porque si tú le hubieras dicho al pueblo: ¿salvaron eso? No, mátenlo. Ni tú ni ellos hubiesen pecado. Pero Saúl dice: no, fue el pueblo. Yo cumplí la palabra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Perdóneme, aquí quiero hacer en el 15, acotar algo. Dice: y Saúl respondió:
de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlas a Jehová Dios. La ley decía que sacrificaran a Dios, ¿verdad? Y la ley hablaba acerca de cómo rendir el culto a Dios, y hablaba de sacrificar animales para honrar a Dios. Y ellos dijeron, no, pues ¿cómo vamos a desperdiciar esto y matarlo cuando nosotros podemos honrar a nuestro Señor haciendo el sacrificio cuando venga el sacerdote? Así que no lo matemos, no lo matemos, vamos a ofrecer lo mejor al Señor. Así que guarden lo mejor para el Señor. Y entonces Samuel dice, vamos a aclarar lo que Dios opina al respecto. 18, lea conmigo por favor. Y Jehová, perdón, 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando usted tiene fe, ¿qué hace? Obedece. Usted tiene que entender que cuando usted tiene fe, va a obedecer. El ejemplo es simple. La palabra dice que aunque usted es pecador y por sus propios delitos merece la muerte, si usted tiene fe en Jesús, si usted confía en que Él murió en la cruz del Calvario por usted, pagó el precio por usted, usted es salvo. ¿Qué es tener fe? Obedecer esas palabras. Entonces usted ya no se levanta con acusación en la espalda y dándose látigo diciendo, yo soy inmerecedor, tengo que portarme mejor. Ahí usted ya no está teniendo fe. ¿Está confiando en qué? En sus propias obras. ¿Y Saúl qué quiso hacer? Él confió en su propia opinión. No, sí, ok, pueblo, ¿quieren ofrecer esta opción? Listo, déjenlo así. Puso por encima la voluntad del hombre, puso por encima la voluntad del hombre y dejó la voluntad de Dios por debajo. Y dice que Dios no se complace en los sacrificios, sino en que le obedezca. El libro de Juan, el Evangelio según Juan, y las cartas de Juan reiteran persuasivamente, es Juan diciendo, en esto amamos a Dios, en que guardemos y cumplamos sus mandatos. En esto está manifiesta la fe, en que obremos conforme a su palabra. Así que no hay lugar para el hombre, no hay lugar para que usted y yo estemos, nos creamos que somos altos delante de Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces eso quiere decir que como yo confío en el sacrificio del Señor, ¿puedo actuar como se me antoje? Claro que usted puede actuar como se le antoje, pero sin santidad nadie verá a Dios. Te explico. Usted solamente es apto delante de Dios por Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted debe correr la buena carrera como buen atleta para llegar a la meta. Porque Dios no tendrá por justo al pecado. Y si usted peca voluntariamente después de haber sido redimido en Cristo Jesús, usted será, lo único que tiene por esperanza es tener una horrenda expectación del juicio. Así que corramos la buena carrera entendiendo que solamente llegaremos por las fuerzas que nos
da nuestro Señor Jesucristo. Hay más ejemplos en la Escritura acerca de hombres que perdieron bendición por confiar en su pensar. Pregunto, ¿usted ha leído en la Escritura que Dios mandó que se hicieran varios censos? Dios mandó, el libro de Números tiene censos. Dios mandó varios censos. Cuando fueron a pelear en las guerras decían, bueno, vayan y cuenten cuántos hombres tenemos mayores de 20 años. Y los traían a la guerra. Pero un día, David sentado en su trono, dijo al general, ven y censa a todo el pueblo. Dijo, no, mi señor, no. ¿Por qué? Le dijo, porque esto será pecado a Dios. ¿Cómo así? Ven y lo censas. Y el general fue y lo censó. Y no censó a todo el pueblo, porque para ese general fue abominable el mandato que le estaba dando David. Y luego Dios le dice a David, por cuanto tú pecas, te voy a enviar un castigo sobre el pueblo. ¿Sabe cuál fue el pecado de David? Que en ese momento ya no confiaba en que Dios con poco lo iba a sacar en victoria, sino que ya se sintió seguro en sus ejércitos. Dijo, ve y censa los ejércitos, que son muchos. Ve y cénsalos. Pero iglesia, ¿cuándo nos rescató el Señor? No nos rescató cuando éramos nada, cuando éramos pequeños. Mire lo que le dijo a Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Yo le pregunto, aunque usted no era enemigo de Dios, aunque usted estaba lejos de la ciudadanía de los cielos, Dios lo rescató y lo puso ahora como hijo de Él. Por favor, no confiemos en nuestras propias fuerzas. Démosle al Señor la gloria para siempre. Para siempre. Quiero terminar con la lectura de Efesios. Capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted hace una obra buena, no se preocupe, para eso fue creado. Tiene que vanagloriarse. Es como el hijo que llega y dice: mamá, pasé el año, ¿qué me vas a dar de premio? ¿Perdón? ¿Perdón? Otra vez, repíteme lo que me estás diciendo. Mamá, pasé el año, ¿qué me vas a dar de premio? No creo que tienes un problema, hijo. Yo no te tengo que dar premio. Yo te pagué ya esto. Tu deber era pasar el año. ¿Premio? Siéntete premiado que puedes estudiar. Y entonces llegamos nosotros ante el Señor: papá, estoy predicando tu palabra, estoy haciendo discípulos, he expulsado demonios, he hecho una cosa y la otra. ¿Qué galardón tan grande que me vas a dar? Para eso te creé. ¿Quieres galardón? Sí, bueno, es fácil. Yo te dije que recorrieras una milla, corre 2. Yo te dije que te dieras la capa, regálala. ¿Quieres galardón? Doblegues más. ¿Por qué Jesús fue exaltado? Porque obedeció. Porque obedeció. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Amén. Y quiero terminar con el pasaje. ¿Me lo repites, por favor?
la cita. Voy a volver el video para que no. Es que es un pasaje que no estaba planeado para la enseñanza. Con este versículo termina la enseñanza, pero ese pasaje me pareció muy propicio. Iglesia, quiero tomar un ejemplo que le iba a poner al inicio, pero me acordé cuando hablé de la atleta para que usted tome ejemplo. Si usted se quiere, lo que le sucedió a Caín delante de Dios. ¿Caín presentó ofrenda? Sí. ¿Abel presentó ofrenda? Sí. Bien. Ahora le pongo este ejemplo. Hay un ciclista corriendo la Vuelta a Francia. Y hay otro ciclista también, de apellido Armstrong, y gana. Y un año después gana. 2 años después gana. 3 años después gana. 4 años después gana. 5 años después gana. 6 años después gana. 7 años después gana. Y después dice, me retiro. Y 10 años después, qué pena con ustedes, es que yo conocía una tabla. Por eso gané. Imagínense que ese fuera su hijo y que usted durante tanto tiempo 7 veces campeón mundial. Y que un día su hijo le diga, no papá, la verdad es que mi chica tenía motor. Cuando usted le trae la ofrenda a Dios y no es con fe, es lo que usted está haciendo. Presentando una ofrenda más. Cumplió. Llegó a la meta, para usted sí, para Dios no. Mire, es tan así el que usted se presente apto delante de Dios, que dice que si usted trae la ofrenda al alfolí, perdón los diálogos, que si usted trae la ofrenda al alfolí, la deje. Bueno, que la deje. Ya, ¿Dios ya la aceptó? No, porque si usted tiene ofrenda contra su hermano, ¿qué tiene que hacer? Vaya y arréglese con él, para que esta ofrenda ahora sí suba como olor fragante delante del Señor. ¿Entiende lo serio que es que usted guarde su corazón? Ahora sí, ¿cuál es la cita? Romanos 1. El primer capítulo del libro de Romanos se llama terminar con él. Dice la Escritura 8. Pues Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, iglesia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vamos a presentarnos? Vivos, con su espíritu vivo, es decir, con la fe puesta en Cristo Jesús. Santo, apartado, separado de toda vulgaridad. Hay personas acá en la iglesia que me di cuenta el año pasado finalizando que todavía piensan que como aquí no ven todo un culto lo hablamos acerca de conducta, piensan que no podemos entonces comportarnos como hijos de Dios. Y perdóname, pero es que la conducta ya sabemos cuál es. Así que por eso es que agradable a Dios, mire, vivo, santo, agradable a Dios. Caín presentó un sacrificio, ofrenda, sí, pero ¿era agradable a Dios? No. Abel presentó un sacrificio vivo, pero no era porque la oveja se estuviera moviendo, sino porque por su fe era vivo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos ¿qué? A este siglo. ¿Qué dice la Escritura acerca de Caín? Que era hijo de Satanás. ¿Por qué?
porque quiso lo mismo que Satanás, por sus propias obras ser reconocido. Así que no nos hagamos hijos de Satanás, como dice Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que nosotros, si queremos ser hijos de Dios, permanezcamos en los deseos de Dios. Y el deseo de Dios es que todo aquel que vea al Hijo crea en Él, sea salvo y resucite en el día del juicio, para vida eterna. Que todos vamos a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para condenación. Amén. Iglesia, no hay cabida para el hombre. Todo es por Él y para Él. Amén. Esta es la iglesia de Él. Él es el que hace la obra y Él es el que la ayuda a permanecer.